En Juvenilia, el país de la arrogancia bullanguera que emergió de aquella tormenta del verano de 2023, no había lugar para viejos meados. Todo lo que era debía dejar de ser. Comenzaba el ciclo de los libertarios. Nuevas caras, nuevo lenguaje, nuevas y revulsivas formas. Nada más parecido a una revolución. Un sistema que se desmorona y otro que puja por nacer. Aquel 10 de diciembre de 2023, entre la euforia de muchos miles y el desconcierto de otros tantos, Javier Milei juró la presidencia. Soltero, acompañado por su única hermana y un manojo de extraños personajes, el joven al que sus amigos llamaban Peluca eligió darle la espalda al Congreso Nacional. Todo lo que el país había conocido parecía evaporarse en el aire. El desconcierto de los veteranos se percibía también en el aire. Adiós a la casta, bienvenidos al paraíso de los inoxidables. Vamos a reconocerlo. Cuando el viento sopla huracanado, hasta el más valiente veterano se asusta. El primero que duda es el vaqueano, porque sus conocimientos, hechos de veteranía y mañas, parecen haberse diluido para siempre. Es el final, razona. Viejos meados era una expresión hiriente, pero la idea de que la catástrofe del país era consecuencia de una generación que no supo encaminarlo era también una fórmula tentadora. Aunque toda generalización suele ser mala, hay generalizaciones que son muy redituables, sobre todo en política. Pero así como la potencia disminuye con el tiempo, también la sabiduría se aquilata con los años. Ser joven no es un mérito en sí mismo, ser viejo tampoco es una cualidad. Se puede ser joven y estúpido, y también un viejo anacrónico. Salvo en la mayoría de los deportes, la edad no suele ser el factor determinante de la excelencia. Aunque no siempre ha sido un mensaje explícito, el mileísmo lució durante estos 2 años intensos de cierta soberbia adolescente, su pericia en el uso de las nuevas tecnologías, la fascinación con el lenguaje despojado de filtros, el boom de la era antipolítica, puede que los haya mareado hasta llegar a confundir desparpajo con inteligencia. Tal es así que ante los primeros tropiezos fuertes, y las elecciones del conurbano bonaerense fueron un tropezón considerable, muchos de ellos mostraron sus verdaderas carencias. Algunos incluso ya muestran signos de fatiga. Otros se enojan con la realidad o se ofenden como niños malcriados y le muestran los dientes a sus antiguos compañeros de banco. Ahora que el juego se complicó, se empiezan a notar sus verdaderas carencias y por eso, mágicamente, suben a escena con más protagonismo y hasta cierta estelaridad los viejos experimentados. Guillermo Francos dijo ayer algunas verdades que hasta ahora eran solo admitidas entre dientes por la filosa artillería mediática del mileísmo. Lo primero parece innecesario aclararlo. El jefe de gabinete salió a reconocer que el gobierno está en problemas, que debe recuperar el sentido de la realidad, que perdió las elecciones bonaerenses por sus pésimos manejos y una oportuna jugada de sus contrincantes. Lo segundo, consecuencia de lo anterior, reconoció, palabras más, palabras menos, que tampoco fue una buena idea maltratar o ningunear a sus propios aliados. No hace falta ser un hombre mayor o experto coordinador de los pasillos de la casta para entender estas cuestiones, pero la experiencia y el realismo, que a veces vienen juntos, suele ser mejor que tragarse el polvo por exceso de velocidad para estrellarse en la primera curva por arrogancia y falta de pericia. Antes que siga creciendo los sueños golpistas de quienes imaginan repeticiones históricas con demasiada ligereza, o cueste demasiado disimular la precariedad de un gobierno que acertó con sus medidas de control inflacionario y ahora patina porque no puede explicar cómo
nos sacará del estancamiento y la pobreza, las palabras de Francos suenan más importantes de lo que realmente son. Siendo sensato, marca las diferencias. A veces, lo viejo sirve. Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo Pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires. Buen mediodía de domingo, estamos acá en un día precioso. Yo un poquito abrigado de más, Santiago Covadrón me parece que también. Bueno, son las cosas que pasan en este tiempo. Hay, ¿no?, un invierno interno. Hay un invierno interno. Bueno. El poeta dice hay un invierno interno, nos estamos muriendo de calor. Bueno, buen día Santiago Covadrón, buen día Mónica, ¿cómo les va? va? Mónica. ¿Cómo andan? Buen domingo, quedó muy poético. Quedó poético, sí, bueno, no podía ser de otra forma. Bueno, estamos acá, Mónica, ¿podemos presentar formalmente este programa? Como no, Gracias. les damos la bienvenida. Como cada domingo, comenzamos a compartir haciendo pie aquí en la 1110, el equipo con el que vamos a estar acompañándolos en la operación técnica, Gabriela Garrido, coordinación de aire, Agustín Sarabi, producción, Gabriel Matera, producción general, Mechita Laguna, coordinación artística, Raquel Aparicio, locución, Mónica Ferreira. Como siempre, los invitamos para que dejen su mensaje, para que nos cuenten un poco desde dónde están escuchando la radio. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, como siempre, 11 36. Esperen, ya les voy a dar en un ratito el número, ¿sí? Porque tengo acá agendado y me parece que está incorrecto, así que ya lo vamos a dar de manera correcta. Mientras tanto, les doy la recomendación para que lo sigan a Jorge. Su perfil en la red social X es @JorgeSigal. Haciendo Pie. Un programa para atravesar la marea. Es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Estrategia Económica Internacional y máster en Relaciones Internacionales. Es profesor en la UCA, UCEMA y Universidad Austral. Es además miembro del Consejo del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Fue distinguido por Francia entre los líderes del futuro. Colabora en diversos medios de prensa, entre ellos el diario Infobae. Y ya estamos en contacto con Fabián Calle. Hola Fabián, Santiago y Jorge te saludan. Hola Fabián, ¿qué tal? Saludo a todos. Un placer. Bueno, hace un rato que tenía yo al menos, y lo hemos charlado con Santiago, el antojo de hablar un poquito del mundo. Siempre postergamos porque la actualidad a veces nos obliga, nos empuja a meternos en la aldea, pero está, en mi opinión, hay un hecho, Santiago, a ver si estamos de acuerdo, empiezo con esto. Hay un hecho muy significativo que fue aquella cumbre entre China, Rusia e India, de la organización de Shanghái, y me pregunto, y le quiero preguntar a Fabián Calle, si estamos ante un cambio de hegemonía en el mundo. Sí, central. ¿Qué opina Fabián? Bueno, primero agradecido por el interés en hablar de estos temas y salir un poquito de la diaria. Del conurbano bonaerense, ¿no? Sí, Que claro. tanto nos apasiona. Y segundo, para lo que les apasiona el conurbano bonaerense, Sí. para resolver el tema, para empeorar el tema, siempre tienen que recordar que la Argentina, gobierne quien gobierne, es un policy taker del mundo, no es un policy maker, ¿no? Siempre hay que entender muy bien el mundo, porque la crisis del 2001 en gran medida se produjo porque el hegemón se desinteresó en la región y en la Argentina. Uh-huh.
el hegemón en el 2025 está muy interesado en la región. Digo, a veces Berazategui y Washington quedan mucho más cerca de lo que muchos analistas creen. Bueno, Qué buena metáfora, es muy cierto. Esa cercanía habla de lo que fundamentalmente queremos que nos cuente. claro, pues está esta idea de hacer en esta semana que está todo el sueño húmedo del 2001. Ujú. Yo estuve con Jaunarén en el Ministerio de Defensa de esa época, Ujú. 2001, 2002, 2003. Sí. Y con los mandos militares de esa época y Horacio podríamos escribirle un decálogo a lo que quieren conspirar para avisarle que después pasan cosas imprevistas, ¿no? Y que después se agarran, te llaman para que le manden los tanques para que los ayude. Pero bueno, podremos dar algún seminario con Jaunarena a los que están apurados por una desestabilización. Yendo a lo que vos me preguntás, Sí. mira, en la academia por primera vez, en la academia y en el mundo de la policy, Sí. por primera vez en 500 años no hay un consenso sobre la polaridad del mundo. Ajá. O sea, tuvimos de la caída de Constantinopla al fin de la Segunda Guerra Mundial, el consenso era que el mundo era multipolar. Siempre hubo 3, 4, 5 grandes potencias. Después, durante la Guerra Fría, el consenso era que bipolar, ¿no? Incluyendo Perón. Perón hablaba de la tercera posición, pero se exilaba en 4 dictaduras de ultraderecha proamericana y un protectorado como era Panamá, digamos, ¿no? Entonces, Perón tenía muy claro que el mundo era bipolar. Después vino el momento unipolar, una anomalía que duró del 89, algunos la cortan en el 2008, otros la cortan en el 2010, otros la cortan en el 2017, que fue cuando estábamos todos acá en la Argentina. Ustedes se recordarán, Néstor queriendo privatizar YPF, Cristina elogiando a Cavallo, Chacho Álvarez abrazado con el radicalismo. Bueno, es esa época que estábamos todos en el trencito de la democracia y el capitalismo. Lo que sucede ahora es un debate muy abierto, con buenos fundamentos de los dos bandos. Los que creemos que estamos en un mundo bipolar, que hay dos animales muy diferentes a los demás por potencia económica, militar, tecnológica y demográfica, que es Estados Unidos y China, y otros que por análisis frío, pero también porque se metió un poquito la ideología esta del sur global, ¿no? Esta idea de creamos un mundo alejado de la tiranía blanca democrática occidental, el futuro es Rusia, el futuro es China, el futuro es India, que caló muy fuerte en la academia latinoamericana, bueno, por su propensión antiestadounidense y antiliberal histórica, ¿no? Y hoy tenemos un debate interesante en la academia y se refleja en política. Lula, por ejemplo, está aplicando la receta del sur global, esta idea de que Brasil está al nivel de las grandes potencias y que Estados Unidos está en decadencia. Y Milei no, Milei tiene la visión de que el mundo es bipolar y hay que caminar sigilosamente entre estos dos grandes elefantes, ¿no? Ahora, dentro de lo que pareciera ser, digamos, tu propensión, ¿no?, a creer en este mundo bipolar todavía, debe haber en esa bipolaridad ciertos rasgos que te permitan entender que pueda haber de irreductible entre las dos fuerzas que se disputan o protagonizan esa hegemonía. Si yo te preguntara, ¿qué te inquieta de este Estados Unidos en el marco de esa bipolaridad? ¿Qué dirías? Mira, lo primero que me inquieta es que deje de hacer lo que ha venido haciendo en los últimos años, que es corregir 30 años de una gran irresponsabilidad estratégica, tanto de Clinton como de Bush hijo, como de Obama, que fue dejar crecer al dragón, digamos, tener una imagen infantil, voluntarista de lo que el avance del capitalismo y los negocios pueden hacer en los países, ¿no? Esta idea que China se iba a parecer cada vez más
a Hong Kong, y en realidad lo que pasó es que Hong Kong fue aplastada por China, ¿no? Pero no fue solo estupidez, no fue solo mesianismo, no fue solo tontería ideológica, sino también grandes negocios, ¿no? Wall Street no quería problemas con China, las grandes tecnológicas no querían problemas con China, y la academia de izquierda occidental, que siempre está propensa a criticar Occidente, en el 68 admiraba a Mao en París y en Berkeley, y ahora admira a Xi Jinping, digamos. Sí. Entonces hay una melange de grandes negocios, una política exterior unipolar que hace que los americanos les salga esta cosa de cruzada evangélica que tienen adentro, de Far West, de ir a conquistar el oeste y hacer guerras absolutamente idiotas e inútiles como Afganistán, Irak, Libia. Y después una China que penetra con su retórica, penetra con sus negocios y penetra fuerte en Occidente, a nivel de hard power y a nivel de soft power. Estamos hablando con Fabián Calle, analista internacional, y me induce esto a preguntarte, porque le estamos dando vuelta al asunto, pero ¿cuál es realmente el peligro real, el peligro de que cambie esa, por lo menos para nosotros, que significaría yo diría un cambio cultural, un cambio en nuestra forma de ser, que China realmente vinculada a Putin? ¿Qué significa Putin en esa alianza, de paso, si podés decirlo? ¿Y cuánto hay entonces de que estemos en vísperas de, bueno, no digo de tener los ojos rasgados, pero de empezar a tener a China como un agente más que protagónico, ¿no? No, yo creo que esta es una pelea de largo plazo que va a tener momentos de tensiones económicas, momentos de tensiones diplomáticas, momentos de tensiones militares. Puede durar igual o más que la Guerra Fría. El bipolarismo tiene algunas ventajas. Las ventajas es que es un cara a cara entre dos gigantes, no hay terceros que molesten. Y eso le da cierta estabilidad. Es como, para los que estudiaron economía, un mercado oligopólico, ¿no? O sea, claro. Los dos gigantes económicos le quieren robar parte al otro, pero lo que más le interesa es que no entre un tercero. Entonces hay un poco de coordinación y competencia, ¿no? Si vos te fijás, la Guerra Fría, en el escenario que les interesó a los dos, fue fría, en la frontera europea. No se movió un milímetro Yalta-Potsdam. En la periferia, sí, en la periferia tuvieron guerras indirectas, Corea, Vietnam, árabes israelíes, África, Nicaragua, El Salvador, las guerrillas nuestras en América Latina. Pero la bipolaridad no es tan amenazante como la multipolaridad. La multipolaridad nos dejó 1914 y 1939, ¿no? O sea, nos dejó dos guerras mundiales campales. Y la Guerra Fría nos dejó muchísimos muertos, pero no nos dejó una guerra campal entre las dos grandes potencias. Yo no veo a ninguno de los dos imponiéndose prontamente uno sobre el otro. Los dos tienen fortaleza, los dos tienen debilidades. La gran debilidad china es que ya no crece el 10%, está creciendo el 4%, el 5%, ha pasado a crecer la mitad. La segunda debilidad es su vejez. Es una sociedad que hace 40 años tiene un solo hijo, lo transformó en una sociedad de 40, 41 años. La sociedad americana tiene un promedio de 28 años. Claro. Y las sociedades viejas no son sociedades guerreras, ¿no? Son sociedades que tienden a pensar en el ahorro y en la comodidad. Eso de viejo incluye a Europa, ¿no? Bueno, Europa es terrible, digamos, ¿no? Italia está en 46 años, yendo hacia 47, digamos. Tené idea que África para el 2030 va a tener el 40% de los jóvenes de menos de 30 años del mundo. África. El 60% en todo el resto del mundo. O sea, imagínate la caldera
que va a ser África, y los Demográfica, africanos claro. a donde van a ir a buscar comida, digamos, ¿no? Van a ir a buscar a las zonas prósperas más cercanas, que básicamente es Europa. Ahora, Eh, te diría que la impresión que deja también este equilibrio entre las dos fuerzas protagónicas que describías, tiene algunos matices sobre los que, si fuera posible, nos encantaría que ahondaras, ¿no? Vos hablabas de las debilidades de China o de aquellos aspectos que impiden que se convierta unilateralmente en la figura estelar única. Pero el Estados Unidos de Trump, con respecto a ese pasado de cierta inocencia, de cierta tontería o de cierta unilateralidad comercial, el Estados Unidos de Trump, ¿qué factores de inquietud podrías vos señalar en él? Mira, fortalezas y debilidades, ¿no? Te termino la de China y Sí, cómo no. vuelvo a tu pregunta. Fantástico. De China, la otra fortaleza es el tremendo error que hizo Xi Jinping de acabar con la alternancia en el poder, ¿no? Volver al maoísmo, al culto a la personalidad, y morir en el cargo con todas las inestabilidades que los regímenes comunistas, marxistas, leninistas tienen cuando no hay esquemas sucesorios, ¿no? Lo vivió la Unión Soviética con Lenin feneciendo y Stalin y Trotsky matándose. Y después, cuando Stalin murió, Khrushchev y Beria, ¿no? O sea, es un sistema que es esclerosado, sin previsibilidad y con grandes tensiones internas. Eso China lo había resuelto a partir del 78 con Deng, Sí. que había establecido 4+4, y Putin y Xi Jinping decidió volver a eso. Eso creo que es un error de largo plazo de China. La fortaleza de China, bueno, es el desarrollo tecnológico que ha logrado a nivel militar y de uso civil, la penetración de su tecnología en teléfonos, comunicaciones, transportes, automotrices, y además el soft power que yo te decía antes. China llega con su discurso a los pequeños jóvenes burgueses de izquierda universitarios de Occidente, los que antes en los 70 apoyarían a la Unión Soviética, pero a diferencia de la Unión Soviética en los 70, esta China llega al padre banquero que paga la universidad privada, que está interesado también en la plata china, ¿no? O sea, China llega al pequeño, como diría Menem, al chico rico que tiene tristeza, pero también llega al papá que paga la cuota del colegio caro, de la facultad cara. Tiene un soft power. Estados Unidos, fortalezas y debilidades. La primera fortaleza que tiene Estados Unidos es que Estados Unidos no es lo que el común de la gente ve. O sea, el común de la gente ve sus costas, ¿no? Ve Nueva York, ve San Francisco, ve Los Ángeles, ve un país latino exitoso que es Florida. Y si vos te quedás con eso, pensás que es una gran Dinamarca, digamos, ¿no? Pero no. Estados Unidos tiene algo que se llama el Middle West, donde vive el 80% de su población, en su mayoría descendiente de alemanes, que es lo que sostiene el imperio, digamos, ¿no? O sea, nunca hay que pensar que una caminata por Nueva York es el reflejo del imperio americano. Hay que ir a Ohio, hay que ir a Missouri, hay Totalmente, Arizona. Arizona, Texas, el Estados Unidos profundo, con natalidad alta. Tiene natalidad alta, es una sociedad joven, más allá de que ahora están purgando todos los excesos de lumpenaje que se les metieron, va a seguir siendo un país receptor de inmigración, no de pandillas y de toda la lacra que les mandaron los países sudamericanos muchas veces adrede, tiro los Marielitos de Fidel en el 80, solo que ahora los venezolanos y los cubanos, Tren de Aragua y todas esas mafias. Es un país que sigue siendo el 25% del PIB mundial, sigue siendo un país con una influencia decisiva sobre la vida cotidiana de todos nosotros, las redes sociales, los ahorros, el sistema SWIFT para pagos, tiene y la supremacía naval, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene todavía un largo control
de lo que es la globalización. La globalización no es otra cosa que el control de los mares. Ujú. La Royal Navy lo perdió y lo conquistó Estados Unidos. El que controla los mares tiene una capacidad clave en todo lo que es transporte de comunicaciones y transporte de materias primas, ¿no? China le falta mucho todavía para eso. Ujú. Y después las universidades. Si uno agarra las 50 mejores universidades del mundo, 40 son americanas. El inglés es el idioma, es el latín en la época romana. Los propios chinos, 311.000 chinos se forman todos los años en universidades americanas. Ujú. Los dirigentes antiamericanos de la Argentina nos piden firmas a los profesores universitarios para que sus hijos vayan a estudiar a universidades americanas. Mm. Cuando se confisca plata robada de líderes bolivarianos o aliados bolivarianos, se encuentran en sus bolsos y en su caja fuerte dólares, no se encuentran yuan. Eso implica que aún los enemigos de Estados Unidos saben que ahí hay seguridad, que ahí hay poder. Es una pelea, es una maratón larga, no vamos a ver el final Ujú. nosotros, lo que recién nacidos ahora quizás, pero hacer una puja igual o más inquietante para Estados Unidos que la Unión Soviética. La Unión Soviética nunca llegó a ser 35-40% del PBI Claro. de Estados Unidos, nunca desafió los mares. China sí está dispuesto a dar la pelea en el mar, le va a costar. Pero, y además otra cosa, y con esto les cierro, Sí. se habla mucho de India. Estas reuniones, estas fotos, a veces nuestra prensa, por ignorancia o porque están obsesionados con pegarla a Trump, que es la nueva obsesión de la prensa occidental, primer mundo y tercer mundo, esta idea de India viaja a China son amigos. Los misiles nucleares de la India apuntan a China Mm. y los misiles nucleares de China apuntan a India. Los problemas limítrofes no están resueltos. La guerra Pakistán-India de hace unas semanas, el principal proveedor de armas a Pakistán fue China. Los rusos y los chinos se odian históricamente de la época de los zares y se odiaron en la época soviética, excepto un pedacito muy chiquito de Mao De Stalin. y Stalin. Hay que tratar de entender la historia, los procesos y no manejarse con clichés y fotos, digamos, ¿no? O sea, India jamás va a ser un aliado estratégico de China, y Rusia, si tiene algún interés en hablar con Trump, es para no ser un furgón de cola de China. El juego está abierto y hay que tratar de no comerse las simplicidades. Estimado Fabián Calle, ha sido un placer para nosotros. Una clase magistral Muy bueno. de cómo que Una apología de lo complejo. Es lo que este hombre nos ha dado. eso. Te agradecemos muchísimo, Fabián. Un placer de realmente Gracias a ustedes, escucharte. un honor, Gracias, un abrazo Fabián. grande. Un gran abrazo. Chao. Haciendo pie, domingos a las 12, en la 1110. Haciendo pie. Una pausa para transformarnos. Es licenciada en Letras, coordina talleres de poesía y de traducción. Es autora de Se vive y se traduce, un diario ensayo sobre la experiencia como traductora, por el que ganó en 2023 el tercer premio nacional en categoría ensayo. Entre otras distinciones recibió el Conex y la beca Fulbright. Su último libro es Diario de Menopausia, de editorial Bosque Energético. Ya estamos en contacto con la escritora y traductora Laura Wittner, poeta más claramente. ¿Qué tal, Hola, Laura? Laura. Santiago y Jorge te saludan. Hola, buen día, Santiago y Hola. Jorge, ¿cómo les va? Muy bien, Pero un placer muy bien. tenerte en nuestro Realmente. programa. Bueno, estábamos Muchas gracias. hablando con Santiago y hablando con Mónica Ferreira, que es nuestra locutora, sobre un tema que nos daba un poquito de pudor, nos daba un poquito de inquietud, pero que fue para mí por lo menos una experiencia muy linda de leerte,
que es de Diario de Menopausia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta historia de un año de tu vida? Me sorprendí, pensé que no lo habían leído, pensé que íbamos a empezar. Acá lo tenemos Sí, y te lo yo vamos lo a probar con la lectura de un fragmento después para que te escuches. No, les creo. Sí. Sí, me gusta como lo dijiste vos, porque es eso, es un fragmento de un año de mi vida que ocurre que justo está atravesado por el tema de la menopausia, que no es nuevo en mi vida, viene ya de hace varios años. Yo llevo diarios desde que soy muy joven, casi chica, les diría, desde los 19 años, y esta editorial que se llama Bosque Energético, que empezó a publicar ahora 2 años y pico, publica solamente diarios, todos los diarios íntimos temáticos, podríamos decir, de escritores y escritoras contemporáneos, vivos en general, y todos los títulos son diario de tal cosa, ¿no? Entonces me encantó la editorial, ellos me propusieron escribir un libro para la editorial y pensé cuál era el tema que me estaba atravesando últimamente, como para trasladar la escritura, digamos, de mi diario habitual, que es privado, que no está pensado para ser publicado, trasladarla a un formato similar a lo largo de un tema. Y bueno, me pareció que ese tema era el que estaba en primer plano últimamente en mi vida y es el que tomé, pero en verdad es eso que ustedes dijeron, es un fragmento de la escritura o de un intento de escritura de mi vida en general, no solamente de mi vida en menopausia, digamos. Claro, es un autorretrato muy global y te digo, una de las impresiones que nos deja el libro es esta posibilidad tan intensa que como autora tenés de asomarte, no diría yo un descubrimiento reciente, pero a la evidencia de la profundidad que implica el hecho de sentir que uno está gobernado por leyes que no controla, que está a merced de una temporalidad que no es producto del deseo ni que puede ser administrada necesariamente por la propia voluntad. Esa vivencia del tiempo que hace de uno con sus leyes, no digo lo que quiere, pero por lo menos lo que uno no quisiera, está muy viva en el libro. ¿Vos coincidirías con esto? Absolutamente, sí. Porque el registro de las cosas que puede hacer el cuerpo y la mente lo tengo desde toda la vida, incluso desde la infancia, diría, pero nunca lo había registrado de esta manera, así como lo acabas de decir, ¿no? Como las leyes del tiempo y esta cosa absolutamente ingobernable. Me había parecido gobernable hasta cierto punto y específicamente nunca había prestado tanta atención a cómo las hormonas regulan un cuerpo, ¿no? Ajá. Una tiene como esta idea de que se puede hacer cosas para autogobernarse y de golpe cuando es como muy sorprendente y muy arrasadora esa ausencia de las hormonas. Por lo menos a mí siempre me habían funcionado más o menos armónicamente. Claro. Hay muchas mujeres que este tema ya lo conocen desde más chicas porque no le funcionan tan armónicamente. Y es una gran sorpresa. Una gran sorpresa realmente. Otro hecho interesante, Jorge, en el libro de Laura es cuando ella cuenta que las generaciones previas a la suya, ella es una mujer que anda en los 50, no hablaban de esto. Ella no sabía nada de esto. Claro. ¿Por qué no nos contás a los oyentes y a nosotros algo de eso, Laura? Sí, ando a los 50, ando ya casi llegando a los 58, así que ya casi podríamos decir. No tenés idea de con quién estás hablando. No, tengo idea. Tengo idea, pero quiero decir que a los 50 era bastante distinta mi sensación. Claro. Y sí, me parece que hay otras cosas de las que a lo largo de la vida se hablan un poco más, otras cosas que tienen que ver con lo físico, lo emocional, pero el tema de la menopausia parecía ahora está mucho más abierto y puesto, como se dice ahora, en agenda, en los últimos, diría, años, quizás 2 o 3 años, pero a lo largo de mi vida yo jamás lo había hablado con nadie, con ninguna de todas las mujeres que me rodeaban, con las que crecí, ¿no? Claro. Familiares, docentes, amigas más grandes. Era un tema que
que yo no había escuchado hablar, porque si hubiera escuchado hablar creo que me habría interesado como me interesé como por tantos otros temas, por más que no me estuvieran atravesando en su momento. Pero este tema en particular no estaba como lejano. Estamos hablando ausente, diría. Sí, estamos hablando con Laura Widner. Yo, Santiago, me gustaría, aunque después continuemos con este libro, me gustaría un poquito preguntarle por su tema, el tema de la traducción, porque Laura es una traductora profesional, es poeta además, pero es traductora. Ese es, digamos, su libro previo a este es una autobiografía de la experiencia de traducir. Exactamente, que nosotros también leímos, Laura, para tu sorpresa. Ay, qué honor, muchas gracias. No, realmente lo leímos con placer. Pero me gustaría un poquito que nos digas cuál es la fascinación por ese mundo de la traducción, que vos lo contás tan bien en ese libro. Sí, la verdad es que no sé si podría explicar de dónde vino, y me parece que es la misma fascinación que me rigió siempre alrededor de las palabras, ¿no? Y la traducción es una de las cosas que se puede hacer con eso, con el lenguaje. Yo escribía antes de traducir, escribía cuentos y después empecé a escribir poesía. Ajá. Y en algún momento de mi aprendizaje del inglés, que es el idioma del cual suelo traducir, empecé a jugar con eso, ¿no? Con la posibilidad de pasar entre un idioma y otro, un poco lúdicamente, y empecé tratando de traducir poesía, justamente, y poesía difícil además, pero porque no me imaginé que iba a ser un trabajo más adelante para mí. Creo que es eso, que son las mismas herramientas que me fascinaron siempre, ¿no? Uh-huh. Como desde que empecé a hablar y a conversar, es decir, con este mismo material uno puede construir un poema, puede pasarlo a otro idioma, no sé. Sí, creo que todo se trata un poco de traducción, hay, ¿no? Además, de poner en palabras. Claro, hay además en tu libro sobre la traducción un elemento, y Jorge también me lo recordaba, esa fiebre, esa desesperación por saber que exactamente una traducción no puede nunca ser la captación plena de aquello que uno quiere decir, y a la vez la insistencia, el esfuerzo constante por brindarle en el propio idioma a la palabra o al verso de otra lengua un lugar representativo. Ese desvelo por un término, ese desvelo por un verso, está muy bien registrado, y esto vale la pena decírselo a los oyentes, que la dimensión febril del trabajo de la traducción guarda en el planteo de Laura una enorme relación con la creación poética. Siempre estoy traduciendo lo que vivo, dice Laura. Siempre estoy traduciendo. ¿Es así? Es así, sí, como es realmente una insistencia que por momentos parece como hasta de darse la cabeza contra la pared, ¿no? Pero me parece que cada cual elige su insistencia febril en la vida, sí. Y se ve que a mí se me dio por esta, ¿no? Porque incluso una vez que los libros que traduzco están publicados, sí. Si los vuelvo a abrir, que es algo que los primeros años intento evitar, no abrir lo que ya está publicado, porque inmediatamente voy a querer mejorarlo, cambiarlo, corregirlo, y sí, esa pequeña o gran pasión que uno pone en esas, o esa gran pasión que uno pone en esas pequeñas cosas, ¿no? Como uh-huh. Estamos hablando medio imposibles. Sí, perdón. No, quería aclararle a los oyentes que estamos hablando con Laura Widner y que yo lo saqué a Santiago de temática, lo llevé al otro libro, pero a Santiago sentirte autorizado a volver. No, que estaba a volver, porque lo veo a Santiago, está con el libro en la mano. No solo con el libro en la mano, sino recordando que la forma en que Laura describe su experiencia de traductora, sí. Y debo decírselo a los oyentes también, no hace más que recordarme la pero mía como traductor. Yo hice un lío bárbaro. Volvamos a aclarar que estamos hablando del libro Bueno, en principio del último libro, sí. De Laura Widner, Diario de Menopausia, pero al caracterizar a la autora caracterizamos también el libro. Pobre gente, ¿no? Van a ir a buscar Diario de una traductora menopáusica. Pero es que es así. Está buenísimo. Miren lo que dice, oyentes, escuchen.
Ante la sugerencia de untarme testosterona para recuperar la libido, me surge la respuesta mental, espontánea. Para un poquito. Quiero pensar un rato qué significa esta carencia. Quiero ver cómo es, si es que es una carencia o más bien un recodo del camino. Lógico, necesario, capaz nada que ver, o capaz vuelva sola, o capaz les deje su espacio a otras cosas que andaban necesitando espacio. Quiero decir, aquí está la palabra de alguien que hace de su experiencia no solo el registro de sus vivencias corporales, sino esta posibilidad de meditar sobre lo que le ocurre. Este rasgo distintivo del creador. Vos sabés, perdóname Laura, antes de contestar, Sí. que Santiago y Laura, cuando yo leí el libro, iba leyendo el libro, no sé por qué, pero se me aparecía Diario de un mal año de Coetzee. Por alguna razón, Sí. porque él va registrando hechos de la vida diaria, y le agrego a la pregunta de Santiago, a la observación de Santiago, esta. Cuando leo cómo tratan las editoriales Diario de un mal año, dicen novela. Claro. Y me pregunto cuánto hay de novela en un diario, o cuánto hay de novela en todo. Sí, ahora me gustaría volver a leerlo porque lo leí hace muchos años. Claro, bueno, pero es un el Diario de un registro mal año y diariamente. me acuerdo, me encantó. Me acuerdo dónde estaba cuando lo leí, me pasa mucho eso. Sí. Me acuerdo los lugares donde leí las cosas. Sí. Es difícil porque yo nunca escribí una novela. Me encantaría, es algo en lo que pienso mucho últimamente, en la diferencia enorme entre las cosas que escribo yo, que son poesía o libros para niños, y en este caso diarios, porque claro, la traducción también es un formato de diario, un poco reflexivo, un poco ensayístico. Y tengo amigos muy queridos y amigas que escriben novela y los escucho mucho conversar, ¿no? sobre la dinámica de su escritura, que siento tan lejana a lo que yo hago y me atrae mucho. Entonces, desde ese punto de vista me parecería como un poco raro e injusto en el caso, no sé en el de Coetzee, pero en este, pensarlo como una novela. Pienso también en la novela luminosa del Hebrero, ¿no? Que se llama novela y también tiene un formato diarístico. Pero bueno, nunca me compararía con mi héroe absoluto, el Hebrero. No sé, justamente tengo delante mío, porque lo terminé de leer ayer, otro libro de esta misma editorial que se llama Diario de Novela, de Sabina Urraca, que es una escritora española, y es justamente el diario de la escritura de una novela de ella, que no es este libro, ¿no? Bueno, entonces, estamos hablando de, Santiago, a ver si, estamos hablando de géneros, estamos hablando de alguna manera de una clasificación arbitraria. Sí, ¿no? Esencialmente la dimensión de lo narrativo está presente en este libro de Laura y en el anterior de manera muy clara, ¿no? Fíjate vos con qué me encuentro. Sí. Dice ella, así como me gusta mirar y escuchar a la gente, me encanta leer diarios. No sé a quién no le gustaría leer diarios. Me gustan los dos tipos de diarios, los pensados para su publicación y los diarios íntimos. Llevo un diario de los otros desde que tengo 19. Mi voz ahí no es tan diferente de mi voz acá. Un montón de cuadernos. Los primeros, la describe ella, son Gloria. Después hay algunos Rivadavia. Y en algún momento empiezan las libretas Clairefontaine que le pedí a mi papá cuando viajaba por trabajo. Tienen un papel sobre el que corre perfecto la lapicera Fuente. La escritora, no importa el género. Claro. La escritora irrumpe y en su poesía es igual. Me parece, Laura, que que sería interesante que nos cuentes algo sobre el parentesco, entonces, que tu traducción, que tu trabajo de autora de diarios y tu poesía tienen para vos. Sí, para mí tienen todas el mismo origen y casi el mismo destino, ¿no? Es eso, agarrar la lapicera. Justamente esta mañana estaba escribiendo en mi diario íntimo,
un par de notas nada más, porque sentí la necesidad de agarrar la lapicera y hacerla deslizar sobre la hoja. Y hay algo de esa necesidad que, bueno, a veces termina siendo en la computadora, la mayoría de las veces últimamente, que se me ocurre ahora que es eso, ¿no? Que es como formular, dibujar esos sonidos que terminan siendo conceptos y terminan siendo palabras, sea en forma de poema, sea en forma de traducción, sea en forma de diario. Es casi como esa intimidad con la palabra, claro, ¿no? Claro, con el decir. ¿Y cómo se relaciona esto? Ya vamos a ir cerrando porque nos quedan apenas 2 minutitos, pero me gustaría, Santiago, porque Laura es poeta. Así es. Y entonces, ¿cómo se vincula en tu diaria, diaria, cómo se vincula esto con la poesía? ¿Cuándo le dedicas a la poesía? ¿Cómo decidís? Esto es un poema, esto lo voy a contar en mi diario, esto podría dar para una novela. Una novela no pude escribir nunca, aunque muchas veces lo intenté. No sé, pero lo dijiste como un deseo. Sí, es un deseo de los últimos años, pero la verdad es que ni siquiera empecé a intentarlo. A mí me da la sensación de que hay, quizás es medio esotérico decirlo así, pero que hay que las personas tenemos distintas modos de percepción, ¿no? Y me parece que hay un modo de percepción con el que tengo la sensación de que ya vine medio de fábrica, que tiende a la poesía, porque es como una percepción muy del detalle, de lo sensorial, que no puede, no una percepción que está todo el tiempo colgada del sonido que entrega al mundo y de cómo traducir ese sonido a un artefacto eficiente que sea un poema, ¿no? Que claro. lo pueda decir, en mi caso en pocas palabras, porque los poemas que escribo suelen ser bastante breves. Me gusta la poesía de la compresión, de la imagen, y me da la sensación de que esa manera de mirar, en mi recuerdo la tengo desde muy chica, que es que se impuso siempre, como que la observación se me impuso siempre por sobre la narración, ¿no? Como que no soy tan de la narración. Así que tal vez no pueda escribir una novela, veremos. Bueno, una de las cosas que te quiero decir también es que no todo el mundo, esto me lo explicó Luis López alguna vez, no todo el mundo va por la calle mirando como narrador. Eso es eso es un don que tiene alguna gente. No todo el mundo mira a las personas en el colectivo y ve lo mismo. Hay quienes tienen en esa capacidad de observación una visión literaria. El don del asombro. Claro, exactamente. O de la curiosidad, sí, ¿no es cierto? Absolutamente. Y eso absolutamente. O sea, sí. No, lo de la curiosidad supongo que está ahí como muy, muy presente, ¿no? Esto que vos decís lo experimenté muchas veces estando yo con una persona en un espacio público y comentando, ¿no? Como, mira lo que está pasando ahí, o quién entró, quién subió al colectivo, o las gente que están en la mesa de atrás en un bar, y que la persona que estuviera conmigo no tuviera el menor registro de toda esa escena, que no tenía nada de escandalosa ni de especial, era simplemente una escena que uno registra, ¿no? Porque que uno ve de una manera y otro ve de otra. Así. Laura, claro, exacto. Laura Windner, poeta, traductora, autora, diarista. Te mandamos un beso, te agradecemos muchísimo esta charla con. Muchas gracias, un beso Laura, para ustedes. Una alegría. No, muchísimas gracias por la invitación. Hasta muy pronto. Chao. Haciendo pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.